Vivimos más conectados que nunca y sin embargo algo no cuadra. Nunca fue tan fácil hablar con cualquiera a cualquier hora desde cualquier lugar. Nunca, queridos amigos, hubo tantos mensajes, tantas notificaciones, tantas pantallas encendidas y aún así la soledad se ha vuelto una epidemia silenciosa, por decirlo así. ¿Será que la hiperconexión no nos está uniendo sino fragmentando? Que mientras más redes tenemos, menos vínculos reales sostenemos. Que estamos rodeados de voces, pero cada vez más solos con nosotros mismos. Hoy el silencio incomoda, la espera desespera. El otro se vuelve un objeto más que se desliza con el dedo, se consume, se descarta, se bloquea. Hemos confundido presencia con disponibilidad, hemos confundido intimidad con exposición y comunidad con audiencia. Y en este sistema hiperconectado, o sea, rápido, eficiente, adictivo, ¿qué pasa con la escucha profunda? ¿Qué pasa con el conflicto real? ¿Qué pasa con el encuentro que nos transforma? Tal vez el sistema nos prometió conexión, pero nos entregó aislamiento. Tal vez nos vendió cercanía mientras nos entrenaba para huir del cara a cara. Pues bien, hoy vamos a incomodar esa idea. Vamos a preguntarnos si esta hiperconexión nos está dejando solos. ¿Qué impacto tiene en nuestra salud mental, en nuestra forma de amar, en nuestra forma de creer y en nuestra forma de vivir juntos? Un psicólogo y un filósofo sin respuestas fáciles, sin filtros, pero listos para hackear una vez más el sistema. Queridos amigos, esto es Escándalo, hackeando el sistema. Y la gran pregunta es, ¿estamos realmente conectados o solo nos estamos distrayendo juntos? En un mundo roto, un símbolo que arde, la cruz. No es religión, es revolución. ¿Listo para hackear el sistema y enfrentar la verdad sin filtro? Este es el escándalo que lo cambia todo. Comenzamos. ¿Cómo estás, Bernardo? Y la verdad es que... ¿Te digo Bernardo o Rafael? Es igual, porque bueno, la mayoría de la gente me va a ubicar como Bernardo. Era un diálogo que teníamos este fin de semana mi mujer y yo. Fuimos a una carne asada y se enteraron los amigos, ya tiene 2 años que nos conocen, que soy Bernardo Rafael. Después de 2 años. Sí, pues sí, porque el Rafael casi no lo ocupo, lo dicen mucho en mi familia, ¿no? Tu mamá te dice Mi mucho, mamá, Rafa. mi papá, mi hermana, mi abuelo, mi abuela. Mi abuelo lo decía, mi abuela de vez en cuando. La familia de mi papá. Pero es muy chistoso porque cuando digo, no, pues soy Bernardo y todo, siempre digo, a mí me gustaría más que me dijeran Rafa y todo y Mariana, pero solo se lo dice su familia y yo. Pero bueno, así es este mundo loco. Loco. Pero loquísimo. Loquísimo y un mundo hiperconectado, ¿no? Pero cañón. Bueno, a ver, ¿sí? Ya hiciste la pregunta, pero ¿sí está hiperconectado? Espérame, la introducción estuvo densa. No, poquito, nada más. Poquito. Hasta la voz hiciste, digo, ya estás entrenado para voz de locutor, porque tú sí entiendes muy bien comunidad, audiencia y conexión, o al menos lo has confundido. Pero está... Pero nuestro público no sabe cuál es la pregunta exacta de la que sacamos y preparamos todo este tema. Bueno, queridos amigos, tenemos 13 temas. ¿13 o 15? Eran 12. Ya no me acuerdo. Bueno, ¿saben qué? Originalmente eran 20. Bajó a 10 y creo que después le agregamos 2 más. No me acuerdo. Pues ustedes esperen los capítulos. Va a estar bueno. Ah, porque acuérdense que esto es parte de una serie. Aquí no me está entrevistando, sino nos vamos a dar cachetadas hasta que alguno llegue a algo. Exacto. El capítulo pasado llegamos muy bien a la conclusión. Sí, aunque me gustaría verlo, la verdad. A mí también. Yo me sentí muy cómodo. No, pero Bernardo, a ver, la pregunta que nos hicimos para hoy, o sea, este programa va a responder a una pregunta y es... ¿Qué pasaría si es cierto? ¿La hiperconexión nos está aislando? Está buena la pregunta, sí. Muy bien. Yo no contesté esa, profe. Yo contesté otra. Yo tenía... No manches, era las 6. Era las 6. Ah, no manches. Eso pasa cuando te aíslas. Te desconectas del mundo y entonces pasa lo que pasa. Pero por eso me pregunta. Pero a ver, vamos a ver, ¿cuál es tu tesis? O sea, en general, en un minuto... Ay, no, pitch de elevador no tengo ganas. ¿No traes ganas? De pitch de elevador no, pero sí tengo de tesis. No, si te estoy molestando. ¿Qué responde un filósofo, un psicólogo a esta pregunta? ¿Tú qué quieres que responda esto primero? Empieza tú. A ver, mira, la verdad es que, o sea, la pregunta es, ¿nos está aislando? Dirían algunos.
¿Cómo era cuando le preguntas a la inteligencia artificial? Gemini te diría, la respuesta corta es sí. No, ¿No? la respuesta corta es no. Es no. Y ahí te van matices con todo respeto. Con Porque todo respeto. depende de lo que le preguntas, te lo dice con todo respeto. No, sí es una Entiendo tu postura, pero es como decirte que eres un estúpido, pero te acomoda la cara para darte la cachetada. Sí. La verdad es que está muy padre. Es lo que hacen los psicólogos. No, los psicólogos te dicen estúpido con todas las letras. Y otras cosas. No todos. Puede ser motivo de demanda o violencia. Es que ese es un tema muy interesante. Si le dices estúpido... A ver, el chiste es decirle estúpido, pero que entienda por qué es un estúpido y que está bien. O sea, que es normal. El tema es que algunos psicólogos sí te hacen popó en la sesión y de repente dices... Entonces tú dices, no, me sentí violentado y todo, en lugar de decirte, a ver, es que sí sabes que esto que haces es de estúpidos. Pero no te está llevando a la felicidad. Y tú lo sabes por qué es esto y entonces ya no hay problema, como que hace clic. Pero no estamos hablando de eso, ¿sale? El tema ahorita es, o sea, mi tesis es, sí nos está aislando. En todo caso estaríamos hablando de idiotas. Sí, es cierto, el término filosófico es idiota. El término griego de idiota se refería en la polis griega a aquellas personas que por estar metidos, ensimismados en sus propios asuntos de forma egoísta, se olvidaban de la realidad política que estaban viviendo y entonces no se involucraban en la construcción del bien común. Y que en realidad no se vale. ¿Qué? Pues es que era parte de lo que... Aquí acuérdate que el micrófono se pelea. El micrófono se pelea. Pues a ver cuál es mi otra parte de la tesis, güey. No, a ver, o sea, te digo, la respuesta es sí, precisamente porque nos está aislando, porque además yo no diría hiperconexión, porque no estamos conectando. Lo que tenemos es hiperexposición o hiperacceso a la información y a los demás. O sea, tienes una mega plataforma para subir babosadas, para subir cosas, pero no necesariamente es conexión. Y es que eso es lo que yo manejaba mucho desde la psicología. Ok, fíjate que yo tenía el miedo de que estuviéramos tan de acuerdo en nuestras respuestas que el programa se convirtiera en una especie de elogio mutuo. Gracias, qué bueno que piensas eso. Yo sabía que lo ibas a... Pero con lo que acabas de decir, ya empezamos con un tema de disagree. Yo sí pienso que estamos hiperconectados. Cuéntame por qué piensas tú que estamos hiperconectados y te voy a decir de acuerdo a 2 psicólogos, ¿por qué no? Ok. Desde el punto de vista filosófico, se pone nervioso. Esto me encanta. Nada más le digo, vienen 2 más conmigo y se pone nervioso. No, yo traigo 4. Sí, pues son filósofos. Esos filósofos nunca entran. Filósofos nunca llegan a nada. de punta. Imagínate, y solo con 2 te voy a dar cachetada. Vamos a ver si es cierto. A ver, desde el punto de vista filosófico, estamos hablando que... ya, hey, focus. Focus. Focus, Bernardo. Fuck you. Fuck you. Entonces, desde el punto de vista filosófico, estamos analizando el concepto de hiperconexión como ese fenómeno mediante el cual los seres humanos de hoy estamos aislándonos de los vínculos humanos para meternos 100% a estar conectados a las redes sociales, al internet, al Instagram, al TikTok y evadir toda la realidad. Entonces, desde esa perspectiva, entonces se entiende que estamos hiperconectados y eso es lo que nos está aislando del mundo, nos está aislando de la sociedad. Filosóficamente hablando, tiene que ver con este concepto griego del idiota, del que no se involucra con la polis, con la polistecne, la construcción de la ciudad, ¿no? Desde esa perspectiva. Ahora, lo interesante va a ser ver cómo algunos filósofos actuales abordan este tema y cómo le tratan de dar la solución. Que eso, bueno, ya sería para otro momento, pero por eso yo te digo, yo sí creo que estamos hiperconectados desde esa perspectiva. Pero a ver, explícame entonces cuál es el fundamento, o mejor dicho, lo que es una conexión en ese momento, bajo esta premisa. ¿Qué es una conexión? En esta premisa... En la que tú acabas de manejar. Sí, es tomar el celular, conectarme a la red, o sea, meterme, estar scrolleando
TikTok, en Instagram, ya no se usa Facebook, pero las viejitas que comparten piolines, pues van a estar ahí en el Facebook. Su maldito. Shorts en YouTube, etcétera. No, Conectarme a las redes sociales y aislarme de todo el mundo. Pero es que ahí hay o sea, te digo, a ver, desde la psicología ahí hay un tema. Estás utilizando, se ve raro, pero es como utilizar la palabra conexión. No, es con X. Conexión, por eso. Conexión. Estos no dicen así. Te voy a Si fuera enseñar. con doble C sería conexión. No, pero conexión. Acción. No, pero te voy a poner a que escuches cómo dicen esas cosas. Conexión. No dicen jica. ¿Qué dicen? Jica, en serio. Es una botana. Tenemos varios que me van a mentar la mano, pero no importa. Bueno, me van a decir. No, o sea, que la palabra conexión, como la estás usando en este momento, más que conectar, suena al anglicismo de connect, de pluguearse. Sí, porque es con un celular. Sí. Entonces la imagen. Pero claro, que pero la asociaría psicología. cerebro Con eso, la psicología, ese término de conexión, el connect, porque la mayoría se publicó en inglés en su momento, no era precisamente enchufarte o plugged a algo, sino tenías que conectar como contacto. Y tenía que ser diferente el abordaje. Lev Vygotsky lo manejaba desde siempre en su teoría sociocultural. Dice que nosotros los seres humanos aprendemos en conjuntos, no puedes aprender exclusivamente solo, sino que tienes que aprender con otra persona. Entonces él manejaba eso, no, en ruso, no sé cómo se diga, pero sí era un poquito de esa conexión. Y eso solo se logra cuando estás literalmente frente al otro. Porque el objeto próximo de desarrollo es eso, esa zona próxima de desarrollo es entre los dos y el objeto de la realidad. Jean Piaget decía que estábamos en egocentrismo, pero pues después avanzábamos a ese conectar y no con el objeto, sino con el otro. Siempre era el otro. Pero entonces me das la razón. ¿Por qué? Porque entonces en una sociedad donde pasamos muchísimas horas aislados en nuestro cuarto viendo el celular, pues evidentemente esta conexión de la que tú y estos personajes que mencionaste hablan, pues nos está dando. Pero entonces no estamos hiperconectados, al revés, estamos supraconectados. No, pues hay que empezar otra vez el programa porque estamos en otra dimensión. No, o sea, sí es importante. No, a ver, o sea, quiero poner puntos sobre las IES. Ajá. No, no es supra, ¿sí es supra? Sobre Infra, tienes razón, es infraconectados. Ya ves, por andar imbécil, infra es abajo. No estamos conectados más, sino que ya empezamos a desvincularnos. Pero a ver, es que ahí está el punto. Tú estás hablando de conexión con las personas. Es que no. Y yo estoy hablando de conexión, hiperconexión al A eso, celular. claro, es que ese es el tema. O sea, sí quiero que se clarifique un poquito desde la psicología y esto. No es que estemos en una sociedad psicológicamente hablando, cognitivamente hablando, personalmente hablando, hiperconectada. Sino que sí parecería que estamos hiperconectados porque tengo mucho más acceso a las personas, al otro. En cuanto a un WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Es más, ni siquiera tiene que ser comunicación síncrona, puede ser asíncrona. Sin embargo, no es una conexión auténtica. Ya lo entendí. Y entonces estamos por la misma línea. Sí, más o menos, pero el tema es que sí quería hacer como esa diferenciación, vamos a decir, epistemológica, porque si no, sí podemos caer. Es que esto nos está ayudando a conectar más las redes. No. No, es que al contrario. Te está aislando más, que es lo que manejábamos. Ajá, sí. Aunque sí lo abordamos pero diferente. Te está aislando de ese vínculo con las personas. Que en realidad, la conexión cara a cara. Cara a cara. No, que en realidad en algún momento lo platicamos en el podcast, que se abordó. O sea, eso ha permitido que también como seres humanos nos insensibilicemos muy cañón. Muchísimo. Al otro, a la otredad no existe. Y a ti mismo. Claro, sí, porque acuérdate que los seres humanos, aunque somos autorreferenciales, que era lo que platiqué en alguna vez, sí necesitamos del otro para entendernos. Hay una frase teológica, no me acuerdo quién la dijo, me la dieron en una clase de antropología filosófica que decía, el hombre solo es hombre cuando se ve en el espejo cara a Dios. Ahora. O sea, solo, sí, estaba bien. ¿Ah, sí? Ahora. Hashtag hora. Ahora. Hashtag, espérate, ¿de cuál estás chupando tú? A ver, explica la frase. O sea, nosotros solo podemos ser verdaderamente hombres cuando nos contemplamos en el espejo donde se haya raro, pero del otro lado está Dios. Porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces hay que verse en el espejo, pero no te estás viendo a ti, estás proyectando hacia Dios. No quiero que con esto nos volvamos egocéntricos de, soy Dios. Es que, por ejemplo, yo desde la perspectiva filosófica, y ya que mencionaste el tema Dios, cuando lo unes con la teología, realmente no es cuando se encuentra realmente en su humanidad, es justo cuando tiene momentos de aislamiento, paradójicamente, con el tema que estamos viendo.
para tener una interiorización Ajá. y poder encontrarse a sí mismo y de ahí encontrarse con Dios. Sí, pero es que el tema aquí es que la psicología te dice que para poder llegar a esa profundización, primero tienes que lograr diferenciar el yo. Y eso solo se logra conviviendo con los demás. Sí. El borderline o el trastorno borderline, lo que tiene es que no sabe diferenciarse del otro. Genera fusiones con la personalidad, entonces hay muchas cosas muy raras ahí. Ese tema para otro es muy, muy pesadito, ¿no? Pero, o sea, sí te entiendo esto. A ver, y el hecho de que, digamos, parecería que todos están hablando de lo mismo, pinches cuates. Se están diciendo lo mismo. Pero sí hay pequeñas diferencias que es... O sea, los psicólogos actualmente estamos luchando porque sí se baje un poquito de esto. Bueno, psicólogos comprometidos en serio. Que se baje el tema de pantallas, todo esto, el scroll, pero que también se empiecen a hacer vínculos significativos. Exacto. Que eso cuesta mucho. Y desde la psicología incluso te dice que pues igual y ya estamos hasta fregados. O sea, ya hay una atrofia ahí. Bueno, hay autores, investigadores que ya hablan que las generaciones actuales que andan por la primaria, secundaria, tienen un IQ... Ay, sí, te voy a copiar. Tienen un IQ muy inferior al de sus padres y al de sus abuelos. Ahí hay un tema con el IQ. Hablando de estos, hablando. No es que el IQ, sino que la capacidad, el potencial máximo de desarrollo ya es mucho menor. O sea, estamos involucionando casi. Sí, porque el lóbulo frontal ya se demostró en estudios que cada vez es más corto la materia blanca, incluso en los niños. Fuerte. O sea, sí, para los que no se hayan oído, la materia blanca es el cerebro que todavía no está, vamos a decir, con los axones sólidos. Entonces significa que es lo máximo que puede llegar a desarrollarse una persona en cuanto a los axones del lóbulo frontal, razonamiento, algunas funciones superiores, memoria. Autodominio, básicamente. Más o menos, pero no nada más, porque también incluye empatía y la empatía a veces no lleva tanto autodominio, sino sí también implica salir uno de, ¿no? Pero y es decisión, entonces sí entra a un veces, poco la voluntad. A veces. O sea, sí implica voluntad, pero no necesariamente. Hay gente que es muy empática, inconsciente, por así decirlo. Y que cuando hace eso a veces se llama un término que en Gestalt se llama confluencia. Ay, ¿por qué me siento así? Si yo no, pero tú sí. Y entonces, ¿quién era tú o yo el que venía así? Y es muy empático. Okay. Pero no le metió razón. Ya. Que sí es importante, ¿no? Meter la razón. Ok, materia blanca. Eso, la materia blanca. Y entonces ya es menor. Entonces significa que hay funciones que aunque todo eso se volviera materia gris, o sea, sólidas, no llegarían al máximo. Como las que tuvieron nuestros padres. Y es que eso, pues, entiendo que solamente se hace con base a mucho ejercicio y forzar mucho, lo que le llaman el pensamiento profundo, ¿no? No, pero es que, o sea, lo que me refiero es que sí, es se que desarrolle. A ver, el tema es, yo tengo esta copa. Ay, sí, copa. Que mi papá es el de mi papá, ¿no? Este es el vaso de mi papá. Significa que este ejercicio sería como vertirle agua y entonces se va a llenar. El mío ya es más chico, por default. No importa qué tanto me ejercite, qué tanto le lleno, no va a llegar al llenado de mi papá. Ese es el tema que estamos viendo ahorita. Y que ya es serio. Digo, tampoco te digo que ya quedan como mensos. O sea, no, pero sí ya se nota. Mira, yo conozco gente que, ¿qué te puedo decir, verdad? No digo nombres porque pero dicen bueno, que ven el podcast. A ver, Bernardo. Yo tengo un chorro de datos que dar. Mira, a ver, subrayadito y toda la cosa. Me gusta yo quiero esto. ir. Ajá, va. ¿Qué te gusta? Que tengas tantos datos, porque también eso es algo importante. ¿Quieres conectar o quieres sacar datos? Es en serio. Conectar a través de los datos. Eso es una mapa. ¿Por qué? Porque conectar a través de los datos... Sí, eso es, mira, fíjate. Yo venía en plan así como de... Ay, qué flojera. ¿Por qué? Porque tenía una semana muy cansada. Es Pero lunes, dije, no puedes tener una semana muy cansada. La pasada. Ahorita es la resaca. No puedes. Esta es la resaca. Aparte vengo de malas porque nuestros Pats perdieron. Ah, cállate. Nuestros Pats perdieron. Ay, no, pero no traían. Pero fíjate, hiperconectamos a América Latina gracias claro. a Bad Bunny. No vi el show del medio tiempo, tengo que reconocerlo. Que, perdón, o sea, y habrá fans y todo. Y híjole, Bernardo, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Yo conecté muy bien. ¿Por qué? Yo conecté muy bien. Yo sé que hay muchas implicaciones morales, éticas, políticas, de todo lo que tú quieras. Pero no sé por qué hubo ahí en donde yo dije... A ver, es que me enseñaron, porque alguien me pasó, mira todo lo que hizo Bad Bunny. Y le digo, padrísimo, increíble que haya hecho esto como protesta y todo esto. La música de ese cuate es denigrante.
Totalmente, por eso te digo, hay temas ahí misóginos, de ética, de Un moral, montón. lo que tú quieras. Y que de repente sale diciendo, vamos a defender mi... Oye, papá, pero tus canciones no son precisamente sé. para defender. Yo lo sé. Tu música no es que digas, wow, es que es un hombre que está... Pues hay una incoherencia tremenda. Pero te voy a decir algo. Conecté muy bien con las personas que estábamos bien en las Bueno, eso salitas. sí, puede Entonces ser. eran generaciones a las que yo decía, nah, tú Bad Bunny. Ah, mira, eso está bien bueno Entonces, para eso. fíjate, por eso te estoy diciendo. No sé por qué salió esto, pero... No, pero es que sí va. A ver, Luis, acaba de pasar una de las cosas más divertidas que podría pasar. Desde la psicología te dice, para que tú de verdad puedas conectar con alguien, tienes que exponerte a los entornos en los que esa persona está. Ahí caeríamos en una trampa diciendo, es que estoy súper expuesto a sus entornos. Ah, ya me acordé por qué venía eso, por el tema de ya los no me deja datos. terminar ideas. El ¡Ta toma madre! de los datos. Porque me decías, ¿quieres conectar o dar datos? Yo te dije, Ajá. los datos hacen que No. conectes. Dijiste, quiero conectar a través de A dar través datos. de datos, claro. Ok, sí. Bad Bunny me dio un dato, conecté con... Ya, pues, síguele. Entonces, vamos a empezar. Yo te invito a que conectemos con nuestra audiencia, conectemos tú y yo a través de la gente que ha dado teorías, que ha dado datos importantes para analizar estos temas. Tú, tus psicólogos y yo, mis filósofos. A ver, ¿Cómo empieza ves? tú. ¿Empiezo yo? Sí, Seguro. sí. Porque tienes ganas de hablar, o sea, ya te vi con esa ansia de decir cosas. No. A ver, te voy a proponer voy a hacer ahorita. voy a hacer algo importante, ¿eh? Y que todos los que... En esta serie se va a evidenciar más. Luis tiene un tema y un fenómeno que es, yo preparo las cosas y quiero que se reconozca lo que he preparado porque no puede ser usado, o sea, no puede ser descartado. Si ya lo preparé, tiene que tener una utilidad. Y por favor, véanlo. Preparó... A ver, Madrero de hojitas. el esquema pasado, el del capítulo anterior, yo solo dije, lo preparé, di algunos datos y la conversación siguió Sí, muy papi, bien. pero ahorita estás a fuerzas empujando Oye, los papi, datos. porque me dices papi. Para que te sientas Oye, otra papi, vez me en siento lo mío. Bad Bunny, papi. Ok, a ver, te digo brevemente uno de los tantos datos Sí, somos que muy preparé. mensos, no puede ser. A ver, yo pensé, tenía dos opciones. O me voy desde Aristóteles, Sócrates y todos estos vatos que han hecho hicieron cosas buenas y nos dejaron un buen legado. O me voy a analizar algunos filósofos por ahí de filosofía moderna, contemporánea, o de los más recientes. Entonces yo dije, tienen que ser los más recientes. Y llegó a mis manos un autor que recomiendo ampliamente, Byung-Chul Han. Algo No ya manches, había ya también mencionado. salió. Pero es filósofo, no es psicólogo, Ya así sé, que lo pero siento sí. mucho, me lo quedo yo. Me encanta. ¿Vieron eso? Aquí también salió. Claro. Byung-Chul Han. Fíjate, Byung-Chul Han, estaba yo el otro día, estaba con una migraña espantosa. Me tomé un A fuerzas medicamento hablar fuerte. de ti. A fuerzas hablar de ti. Yo desde a qué venimos, o sea, sabes que yo estoy solicitando una silla para mi ego de este lado. Entonces, ustedes verán. Si hay Por eso nos presupuesto, quitaron si hay una presupuesto. cámara. Me fui a dar una vuelta a una librería. Entonces yo llego y les dije, oigan, estoy buscando libros de Byung-Chul Han, no lo conozco, quiero saber qué onda, quiero comprar algún libro. Me mandaron a la zona de filosofía y había un montón de libros. Son libros chiquitos, o sea, son libros muy chiquitos, pero bien profundos y Pues bien es que le densos. entendió nuestra sociedad. Filósofo con ganas. Y el que más me gustó fue el libro que se llama La Sociedad Paliativa. Y yo dije, Ah, Tú seguramente encontraste La Sociedad del Cansancio, que es la más popular. No, La Sociedad Paliativa. está buena esa, sí. Fíjate lo que hace. Lo que hace. O sea, tengo aquí una comparación entre Michel Foucault, ¡Oh, la vida! No, Pesado, pero te pesaste. pesado. Ese no es denso, es lo que le sigue. es lo que le sigue denso, pero yo voy a hacer una síntesis. Y voy a compararlo con lo que dice Bueno, y Byung-Chul los- Han. Dilo. Te iba a decir, no, es que de Michel Foucault, los que son así de verdad, tiene un nombre, ortodoxos de Foucault te van a decir, y no puedes hacer una síntesis de él, no digas así. Pues, ¿qué crees? Que sí puedo y lo voy a hacer. Así que Hagan sus presentes agárrense. en los comentarios. Agárrense de la brocha que les quito la escalera. Fíjate, ahí te va. Es frase de abuela, ya sé. Es una abuela. Michel Foucault dice que vivimos en una sociedad disciplinaria, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Donde, digamos, como que el mecanismo de poder sobre la sociedad es eso, la prohibición, la ley,
No, yo vengo y aplico fuerza. Es Orwell, ¿no? Rebelión en la granja. Sí, es muy nihilista como muy hasta cierto punto. vengo e impongo por la fuerza. Sí, ¿no? sí. Es el esquema de la cárcel, la fábrica, el hospital. Pero con el paso del tiempo y mil circunstancias que van sucediendo, llega Byung-Chul Han. Y él dice, ya no estamos en una sociedad disciplinaria como le decía Michel Foucault. Ahora estamos en una sociedad que él va a decir del rendimiento, en la cual ya la motivación para hacer o no hacer ya no es externa, ya es interna. Y entonces, ¿qué me encuentro? Fíjate, sociedad del rendimiento en el cual demasiada positividad y motivación personal en el que yo me autoexploto y me someto yo mismo a lo que me pudo haber sometido en la sociedad disciplinaria de Foucault, una fuerza externa. Ahora yo me someto por mí mismo. Y entonces los resultados son bastante interesantes, porque en la sociedad de Foucault había locos y criminales, y en la sociedad de Byung-Chul Han hay depresivos, burnout y TDAH. Eso es lo que dice. Y parte de esas consecuencias tiene que ver con esa suma conexión que tenemos a través de redes sociales, que es hiperconexión, Instagram, TikTok, bla, 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 y que me llevan a desvincularme físicamente, cara a cara, de los demás. Y entonces construyo vínculos megamente superficiales, y por el algoritmo que me presentan las redes sociales, ¿qué es lo que me encuentro? Que solamente conecto con otros iguales a mí o con contenido que es afín a mí y no me entero de lo demás, y entonces se vuelve un infierno de lo igual. Ay, pero esto también lo tiene en la sociedad del cansancio, ese concepto. Pues porque es el mismo autor. Pues sí, pero pues a mí no me vengas Pero ¿a con poco no mamadas. está apasionante esto? Sí Está y no, brutal, porque al porque final te da como un diagnóstico de en dónde estamos y que me estoy autoexplotando. Es el mundo feliz de Huxley. Sí, Te gobernarán por el placer. Te voy a matar, ese autor es muy bueno, o sea, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas, pero Paul Václavic ya lo había trabajado en su teoría de la comunicación ¿Quién? humana. Paul Václavic. Ay, Paul Václavic. Pues, o sea, sí, voy a sacar nombres así. O sea, él, a ver, tiene 5 axiomas de la comunicación, ¿no? Václavic. Václavic, sí, que dice que todo es, el primer axioma es todo es comunica, todo, no hay manera de no comunicar. Pero hay un axioma que se vuelve muy interesante y relevante, que es toda la comunicación se da en un nivel de relación. Establece esta relación. O sea, el axioma total es, sí, toda comunicación tiene un nivel de relación. Y aquí viene algo muy importante, porque él habla de que se generan se generan patologías cuando estos axiomas, como existen, y son leyes absolutas que no se pueden romper, generan patologías cuando quieres romper el axioma o no lo entiendes el axioma. Por ejemplo, todo genera comunicación. Decir, no quiero hablar, está comunicando algo. Sí. Y te vuelves loco, se vuelve paradójico decir, no quiero hablar contigo. Ya estás hablando con él. Sí. Ya está fregado, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que tiene que ver con esta parte que me decías de que nos estamos aislando y todos iguales? Porque en ese nivel de relación, Paul Václavic decía, los seres humanos vamos a tender a buscar comunicaciones que ya entendemos por comodidad. Es decir, ya no queremos conectar con lo diferente. Ajá. Porque es muy incómodo conectar con lo diferente. Y lo que tiendo a hacer es descalificarlo. Sí. Byung-Chul Han, vamos a ponerle Chul Han. O Han. Chulhan. Chulan. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Habla de algo muy... O sea, en esta parte, porque decía, no es... El infierno de lo igual es yo ya no salgo. Nada más que aquí la diferencia tal vez es que aquí estamos dormidos. Václavic le daba todavía un reconocimiento de que estás despierto haciendo las cosas. Sabes que lo estás evitando. ¿Cómo? Cuando hay un discurso que no entiendes o que es desigual al tuyo, lo evitas. Ajá. Y Byung-Chul Han dice que no. No es que seamos conscientes de que lo estamos evitando. Sí, en automático lo haces. Pero no eres consciente de que lo estás evitando. Por eso también generas unas descalificaciones mucho más agresivas. En esta época, y Václavic decía que no eran tan agresivas. Pero en discurso político lo podías ver en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y aquí somos agresivos en... Yo veo algo que es desigual y, o sea, si ataco, ni siquiera lo ignoro o no, sino lo ataco, lo descalifico agresivamente porque como no soy consciente de que lo voy a rechazar naturalmente, lo que hago es que lo quiero destruir porque es una amenaza. O sea, ya lo polaricé muy fuerte. Y eso es más fenómeno de nuestra época. Ok.
A ver, pero no se, o sea, no se contrapone a lo No, de- yo no te dije que se Chorreado. contraponía, te lo mato desde que es anterior. De esto ya se había Ok. visto. O sea, ya era algo que existía. A ver, y estamos hablando de una sociedad que la conexión, cuando él estaba haciendo estos estudios, era todavía el teléfono. Ujú. Y que ya había despersonalización. Pero es que, a ver, si nos vamos a esas, despersonalización siempre ha habido. Sí, pero, o sea, digo, lo entiendo, O sea, pero... el idiota que decíamos de los griegos. Sin embargo, era idiota, pero en el mundo donde todavía había convivencia cara a cara, no podías despersonalizar tan fácilmente. Por eso es algo así como brillante, psicológicamente hablando, psicológica social, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué? La primera, de lo que le hicieron al pueblo judío. El grado de despersonalización que se hizo con ellos es brutal. ¿De qué te ríes? No, nada. ¿De No, qué te- si digo lo que pensé, nos tumban el canal. Sí, ¿verdad? Olvídate. O sea, porque era todavía... Epstein. Bueno, ya, si no. al Perdón, rato. pero es eso, o sea, me refiero a las consecuencias, ahorita podemos hablar de muchas, de esto de desconexión y todo esto, pero sí es importante que no es un fenómeno nuevo tampoco. O sea, sí con, vamos a decir, situaciones prácticas diferentes o adaptadas a la situación, pero no es un fenómeno nuevo. Esta desconexión existe desde siempre, solo que ahorita se ha vuelto más evidente bajo pretexto y por eso era mi premisa de estoy súper conectado. Pero a ver, no solo evidente, se ha generalizado. O sea, podemos decir, yo diría que incluso que casi toda la Ah, sociedad sí. que trae un celular en el bolsillo, que somos el 90%. Todos, menos los niños, que son muy chicos. Sí, No pero lo a traen ver, en el bolsillo, pero conviven con ello. Y hay veces que para que pueda comer un niño de 2 años Le es pones como, un siéntate y es la única condición para que pueda comer. Ponerle ahí el celular, ponerle a Lola. Pero no acuérdate sé que qué. no es que come el niño, ¿Cómo? es que come el papá. Eh, No, las no, dos. es importante, no. Es que eso también es importante, Luis. Diría alguien, llamarle al pan pan y al vino vino. Un niño a esa edad no es que se desesperan mucho por los estímulos. Mm. Los papás, es que está muy gritón, lo que sea. Perdón, yo lo acabo de vivir en reuniones donde sí, tú ves, es que pues es lo último que se puede hacer. Pero pues hay papás que te dicen, sí, no se lo voy a dar, sí se lo voy a dar y todo eso, pero primero voy a agotar otro tipo de medios. Y si eso significa que yo coma más lento esto, no pasa nada. Papá o mamá. Mm. Pero hay muchos, ya me cansé, bye. Ya, ponle el celular porque yo estoy cansado o cansada. Sí, pero ese no era el punto. El punto era que Yo ya sé, hasta yo esa sé. edad Sí, ya están viendo las pantallas. las pantallas. No, o sea, sí quería hacer la corrección porque hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones y no podemos atribuirle la responsabilidad a alguien que no la tiene. Ok, perdóname. Discúlpame. No, Luis, estamos construyendo, ¿no? Esto es construcción, estamos conectando. Estamos construyendo. Sí, claro, sí. Ajá, pero decías algo. A ver, nos fuimos, Pero bien lejos. pero bien lejos. A ver, entonces, decías que este señor, el ruso, No, era polaco. era polaco. Y vive en Estados Unidos. Para efectos prácticos, casi que es lo mismo. Bueno. Creo que sí era polaco, sí. Era polaco. Yo, a ver, hablando de polacos, yo tengo otro. No, sí. Bueno, aquí sí tengo que decir algo. Si los filósofos tienen algo de presumir es que Polonia produce unos brutales. Sí. Apenas, o sea, el que te iba a decir yo viene a colación porque estaba leyendo un libro de filosofía de un filósofo dominico, un sacerdote dominico, que lo debes conocer, Bochensky, José María Bochensky. Ah, sí. Seguramente lo conoces, pero bueno. Sí, los polacos tienen un... Aparte se les da, porque por su forma de pensar, así muy espiral, se les da la Impresionante. filosofía. Pero bueno, A ver, a lo que el venimos. filósofo que yo te quería compartir es Zygmunt Bauman. También es otro filósofo que ha sido referencia los últimos, yo creo que 20, 30 años, O hasta más, ¿no? por un concepto que es el de modernidad líquida. Y a partir de la modernidad líquida empieza a hablar con que amor líquido, en fin, Un montón de muchas cosas. más. La cuestión aquí es que el concepto de líquido que él maneja es precisamente, obviamente, lo contrario a sólido. Si yo aquí ahorita esta agüita que tenemos aquí la riego sobre la mesa,
si no tuviera mantel, pues empezaría a correr por todos lados, y entonces si yo le pongo la agenda aquí, va a ser un tope y se va a ir para otro lado. Si tú le pones tu tableta, se va para otro lado. Si le abro aquí, se va a chorrear. En fin, se va a ir amoldando a lo que las circunstancias le vayan dando, que es lo contrario a algo sólido, ¿no? Y entonces parte de este elemento de modernidad líquida va con el concepto de fragilidad de los vínculos digitales, que es a donde, digamos, creo que los dos nos pusimos de acuerdo en que confluyera, ¿no? La hiperconexión que nos está aislando de las relaciones cara a cara. Ya voy, espérame. La hiperconexión que nos está evitando. Estás compitiendo con 3,5 millones de usuarios, también tú. Pues sí, ya sé. Bueno, para hacerlo más breve. Es cierto, tardas lo que quieres, está muy divertido. ¿Está muy qué? Está muy divertido, la verdad, esto. Está muy profundo. O sea, sí, Bernardo, pero me quitas la inspiración. Ay, por Dios. Yo ya vengo aquí arrancando en cuarta y tú me pones Pues es que el ese freno es de el mano. problema, arrancas en cuarta. A ver, ¿por dónde quieres que empiece? Modernidad líquida. Me gustó. Se entendió. Sí, se no. entendió. Bueno, yo leí una interpretación diferente de ese concepto de modernidad No, yo te líquida. estoy hablando lo que dice Bauman. Sí, no, no, pero es que incluso en los libros también lo maneja, que en realidad no era tanto de que se adaptaba y se amoldeaba, sino que es el tema físico de que las partículas o las moléculas de un estado líquido, digamos que da igual si estén o no estén, no están tan cohesionadas, tan cercanas, se pueden mover mucho. Ajá, sí, bueno. Y lo otro es sólida. como No, y era el un poco lo punto mismo. importante por el tema de las relaciones. Ajá. Daba igual si estuvieran o no estuvieran. Y ahí es donde conecta con ese tema Sí, de sí. la fragilidad de los vínculos a través del internet, a través de las redes sociales, que lo que tienen todo es menos estabilidad y solidez, Claro. que es lo que él critica. Claro, claro. Y entonces, evidentemente, con esa realidad se entiende que, pues sí, con esa fragilidad estamos cada vez más aislados de relaciones reales y se vuelven relaciones demasiado ficticias. Hay un concepto, por ejemplo, que creo que es psicológico, tú me corregirás, que es el de flexibilidad, ser un poco flexible para adaptarte a ciertas circunstancias, como para la empatía, para ponerte en el lugar del otro y demás. Bueno, él un poco critica eso, porque al final la flexibilidad, cuando se lleva a un extremo dentro de la modernidad líquida, lo que hace es que no tengas identidad, a final de cuentas, llevándolo a un Sí, extremo sí, muy sí. amplio. Y pues eso es peligrosísimo, Pero- porque alguien que no tiene clara su identidad Ya valió. cae en depresión, cae en temas laborales, por ejemplo, el burnout, porque como me tengo que adaptar a todo. Bueno, no, eso, ahí sí yo creo que eso es estás forzando un poquito ese tema para describir esas dos. Como que forzadamente. Depresión y eso no es tanto que la identidad no esté clara. En este contexto, lo que dice la filosofía Ujú. moderna, la filosofía de estos personajes, sí lo conecta. Justo por eso. Como tengo que ser flexible y tratar de adaptarme Ajá. a todo, si hoy yo estudié, no sé, Derecho, y por adaptarme y no encontrar trabajo le tengo que entrar a un Uber, que a lo mejor gano más que en un despacho, Ujú, ujú. pues lo hago, pero no me gusta, no estoy en lo mío, entonces Ajá. pierdo como identidad, pierdo estabilidad. Pero es Entonces, que- por estarme autoexplotando, ahí es donde ellos dicen entre el burnout, Sí, entre la pero depresión. yo creo que eso tiene que ver más, o sea, el burnout y todo eso no entraría, digo, psicológicamente hablando por ahí, sino no es tanto que sea falta de identidad, sino dónde está fincada la identidad. Y lo platicaste desde lo de Shulhan, Ujú. que es la productividad, Exacto. pero no tanto porque no haya una carencia de identidad, sino Ujú. porque mi identidad está No la reforzada. tiene clara. No, sí la tiene clara, pero está mal ¿Cómo? fincada. Mi identidad es qué tanto produzco yo. Pero esa no es su identidad. A ver, tú y yo lo estamos hablando desde una parte absoluta, entendiendo desde lo universal. Pero quiero que entiendas que psicológicamente es muy singular este tema. Y lo que tú acabas de hablar es otra vez universal. No, es que la identidad no la tiene clara. No, no es que no la tenga clara, sino que la tradujo mal hasta abajo, pero sí tiene una identidad asimilada, erróneamente, sí tiene una identidad que no es objetiva, pero es una identidad, se identifica, mejor dicho, con los logros en el burnout, por ejemplo, y en la depresión, con lo que en algún momento se volvieron ideales, a lo que Ok. tenía que llegar. Que no es... ¿Ves? Como la filosofía, que es general,
Lo aterriza muy bien la psicología. Muy bien, Bernardo. Es trabajo en ¿Saben equipo. qué es lo peor de esto? Que este es un ridículo, porque no soporta que le digas, a ver, no, la verdad, te la fumaste. No, pues está bien. La Sí. filosofía abarca No me acuerdo universales. quién es es filósofo que lo aborda desde psicología social, que es los 3 niveles, universal, particular y singular, de la comprensión de los fenómenos. Pero no es fenomenología, no me acuerdo quién es. Lo vi en la carrera hace mucho y era muy interesante ver eso, porque eso te permitía entender, por ejemplo, todo esto que estamos hablando, pero te lo permitía entender muy bien de, a ver, el concepto universal es lo que todos entendemos. Lo particular es lo que grupos traducen y lo singular es cómo lo vive cada individuo. Pero era una cosa un poquito densa, porque entonces ahí es donde, voy a decirlo, igual nos banean, no me importa. Es que la iglesia está llena de gente que es bien hipócrita, eso, sí. Pero lo universal de la iglesia no es falso, no es incorrecto. Tú estás juzgando lo universal por lo singular, cómo lo vive cada quien. ¿Un ejemplo? Es que se dice muy católico porque anda señalando los errores de los demás. Y ese cuate lo hace así como soberbio y todo eso. La iglesia sí te dice que hay que corregir al que yerra, pero basado en caridad. Y la caridad significa no te voy a estar atacando, no te voy a decir es un estúpido que no... Es... Sí, se sintió muy personal esto, perdón. Sí, se sintió la vibra. Aquí hay. Sino que es más como el corregir como lo hacía Cristo en este tema. Él preguntaba primero. Latigazos. Latigazos. Él preguntaba primero cuando era, y era de 1-1. Salvo a los cambistas, que es así, y a los fariseos. Pero porque ellos eran necios. Y ya se les había hablado. Sí. Oye, pero en ese sentido, por eso comparan mucho a Jesucristo con Sócrates, ¿no? Porque él, aunque sí hablaba a masas, el encuentro era personal. Sí, claro, era de 1-1. O sea, él daba directrices a la masa. Era filósofo ante la audiencia. Pero psicólogo ante el individuo. ¿Ves? Estamos bien, vamos por buen camino. A ver, pero no, o sea, a ver, la pregunta sigue siendo la misma. Pero Sí. a ver. No, está muy bien, vamos súper bien, porque en realidad es que podríamos empezar, si vamos a empezar con duelo de autores, a mí sí me gustaría sacar al duelo de autores. A mí sí me gustaría sacar al tema de lo de a Víctor Frankl, que es un referente todavía con el tema de el hombre en busca de sentido y todo eso. ¿Por qué haces jetas, güey? No, porque No te gusta. me encanta. Entonces, Pero yo fui. Ajá, a ver, pero no, ahora lo dices aquí. No puedo decirlo. ¿Por qué no puedes? Porque nos van a banear. Ay, que nos baneen, por Dios. Era judío. ¿Y qué? Pues hay polémicas ahorita con los judíos. Siempre hay polémicas con los judíos. Ahí estás hablando de una singularidad. Bueno, ya una particularidad. Pero este cuate... O sea, sí, pero Ay, me encanta ya no hay porque- un judaísmo puro. No, No. se perdió hace muchos Entonces, siglos. así como hay judíos que probablemente vivan una fe muy santa, muy buena, habrá otro grupo de judíos que a lo mejor no, que son los que se encuentran ahorita en las polémicas estas de... Sí, por supuesto. Mil cosas, Incluso, ¿no? bueno, pero eso ya es aparte. O sea, esas son particularidades de lo universal. El judaísmo tampoco es que sostenga falsedades. No, Incluso tiene, vamos a decirlo, máximas impresionantemente hermosas. sí. O sea, el tema de sé sabio para que encuentres una riqueza más allá de la material. Eso es impresionante, es muy profundo. Sí, sí, sí. Claro, el judío lo entendí bien. Soy sabio y por eso tengo mucho dinero. Pero bueno, nos van a banear. No, pero bien, porque me gustaba mucho el tema del hombre en busca de sentido, como decía, también ese sentido lo encuentras en la conexión. Pero esa conexión solo se puede dar si es profunda. Y para profundidad requieres 3 cosas que esta sociedad, y tú lo dijiste al principio, ya no aguanta. Paciencia, tiempo, porque tengo que conocerte. Renuncia a mí mismo, porque tengo que conocerte a ti. No desde mis esquemas, sino desde lo que eres tú. Ese fue Pedraz. ¿Mm? No puedo ¿Y la ni tercera? negarlo ni confirmarlo. ¿La Y la tercera? tercera, que es muy fuerte, era de el tema de exposición. Necesitamos intimidad para poder conocernos. No es lo mismo tomarte un café con un amigo preguntándole cosas bien profundas que hacer la pregunta en TikTok Exacto. y no hay intimidad. O al revés, incluso temas de pudor, cosas así. Bueno, había una cosa que me encantaba, estaba leyendo un artículo también para esto. Digo, el artículo era como de otra cosa, hablaba de pudor y formación del hombre y todo, hablaba de conexión. Pero en una parte habla de que el pudor, a ver, te lo voy a leer porque me gustó mucho, fue muy profundo para mí, lo olvido, en el tema de que refería, ahí está en captura de pantalla, entonces está en otro. ¿Cómo se llama el autor? No me acuerdo el nombre del autor, ahí lo tengo guardado. El libro está ahí, o sea, pero dice, a ver,
Si el pudor se relaciona sobre todo con la manifestación de la intimidad, es lógico que su educación deba abarcar el campo de los pensamientos, sentimientos o intenciones. Por eso, el ejemplo en el hogar se debe extender al modo en que se trata la intimidad propia y la de los demás. Por ejemplo, es poco educativo que las conversaciones familiares traten de confidencias ajenas o alimenten cotilleos. Es español. Chismes. Exactamente. Junto a las posibles faltas de justicia que pueden suponer comportarse así, este tipo de comentarios lleva a que los hijos se consideren con derecho de entrometerse en la intimidad de otros. No, pues estamos años luz de tener una civilización civilizada. Sí, o sea, pero digo, cuando leí eso yo decía... Porque estás de acuerdo que eso es civilización. Sí, claro. Es civismo básico. Ajá, o sea, yo te respeto tu intimidad. No está presente tal persona, mejor No no, se hable hablemos de ello. de ello. Exacto. Y además, digo, es eso con el tema, pero es que estoy diciendo la verdad de él. ¿Y por qué lo dices? No importa que sea la verdad. No está esa persona o no edifica, no lo dices. O no se lo estás diciendo a la persona que tiene la facultad, la autoridad para corregirle cierta conducta Y si que a es lo que es mejor no va. necesario que tú tengas esa opinión de yo decido quién puede corregirlo. O sea, a ver, si hay estructuras básicas de, ¿no? Pero imagínate eso, o sea, a mí me gustó mucho esa frase en cuanto a conexión, porque yo puedo respetar tu intimidad si tengo una conexión contigo y te entiendo y te comprendo y te veo como persona, no te descalifico como objeto. Sí, claro. Entonces fíjate qué interesante que el pudor va más allá de no uses ropa transparente y... Eso es la parte exterior. Ajá, por eso te digo, va más allá. Tiene que comenzar desde dentro. Vaya, el pudor va incluso hasta las burlas. O sea, de O sea, ver, ¿eh? O sea, Alguien la está, o sea, yo soy alguien que es muy burlón o que, es que, por ejemplo, solo lo pienso mucho cuando hay tema de errores, en deportes pasa mucho, muchísimo. Ese tipo de cosas es como, ¿por qué hacer burla? ¿Por qué hacer humillaciones? ¿Por qué hacer vejaciones? Y hay gente que te dice es parte del juego. Te voy a decir algo que eso lo dicen mucho los ingleses. Es muy poco elegante hacer eso en un juego, en un deporte. burlarse. Sí, del otro. O sea, un ganador elegante es reconozco mi triunfo y lo voy a celebrar, pero jamás restregándote tu derrota, ni mi triunfo sobre tu derrota. En tenis por eso era el juego de los caballeros, al final tenías que saludarlo. En deportes de contacto es más difícil, porque hay cabreo, o sea, te chocas. Cabreo. Hombre. Venga. Bernardo, se nos está yendo el tiempo. No. Soluciones. Soluciones, porque no. se abrió un tema muy amplio, se Pero tocaron le muchos estoy temas. agarrando gusto. Pues a ver. Pero tú ya Agárrale tienes- gusto. No, pero todavía no llevamos ni una hora. ¿Cómo no? No, güey, no llegué a las 8 en punto. A ver, te doy permiso. Ay, gracias. Sociedad disciplinaria. Culero. El paleidoscopio. ¿Quieres corregir a latigazos? ¿Das permiso? ¿Estamos bien en cuanto a conexión? Sí. No, sí está cañón, Sí está cañón. Ya fuera de micrófono tendré que comentarte Claro. algunas cosas. A ver, aquí había otra cosa que es, estamos hablando del tema de conexión, pero a mí sí me gustaría entrar en el tema de aislamiento. ¿Qué está pasando con el tema de aislarse como consecuencias? Porque aunque las hemos tocado muy, vamos a decir, superficiales, o sea, sí muy concretas. ¿Qué pasa con el aislamiento? Tienes personas que se despersonalizan. Tienes personas que ya no valen por lo que son, sino por lo que hacen o la reacción que generan. Porque yo, sí es verdad que necesito afirmarme a través de los demás. Sí. Pero el único medio que tengo, que en lugar de ser conexiones auténticas, son hiperconexiones. Entonces yo valgo o yo me reafirmo a través de las reacciones que De tenga. los likes que me dan. Pues no nada más de los likes, incluso hasta de los comentarios. Ajá. Ay, tengo 25 likes, padrísimo, pero eso ya es muy genérico. Nadie me comenta que no tengo... O sea, son cosas muy profundas, ¿no? En ese tema. Digo, en consultorio llega mucha gente que te dice eso. A ver, y lo voy a decir hasta absurdo. En el tema de empresas, que eso es lo que me está tocando con los gerentes, ves eso. Gerentes que te dicen, es que no, la gente no reacciona y no me quiere. Güey, es que no te tiene que querer. O sea, no te tienen que demostrar afecto. Hay cosas que solo se reafirman porque eres tú el que está cumpliendo con lo que tienes que cumplir. Y más. Pero no vales por las reacciones que generes en los demás. Vales por lo que eres. Y para llegar a valer lo que eres está muy cañón. Porque tienes que encontrar qué eres, que es...
satanizamos el aislamiento, en este caso de que te estás aislando, pero no, es que te estás aislando porque ya no tienes un espacio donde puedas conectar posterior. No está mal que te aísles. En el silencio, bien dijiste, contactas contigo y profundizas contigo. Las personas más elegantes del universo son las más calladas. Pero que cuando hablan dices, ay, güey. Sí, pero a ver, porque el silencio que tienen lo utilizan para enriquecerse, para reflexionar, para cuestionarse las preguntas más profundas de la vida. Okay. A ver, eso que acabas de decir creo que es muy cierto. Es lo más cierto. ¿Cómo uso el silencio? Me da miedo estar en silencio. O sea, de verdad, ¿cuántas veces has llegado a una reunión y si de repente todos se quedan callados te sientas incómodo? A ver, pero entonces ahí entramos en el tema de hay aislamientos y aislamientos. El sí, aislamiento que estamos aquí criticando es el que me aleja de las personas, pero no me deja conectar posterior con ellas. Pero ni siquiera conectas contigo mismo. Sí. El aislamiento, digamos, positivo, que es el que aquí vamos, creo yo, a proponer. Sí, claro. En la conclusión, pues es el de sí, me aíslo, pero para entrar en mí, cuestionarme las cosas, reflexionar y después tomar decisiones para después volver a salir y conectar con la gente de manera ordenada. Eso? A ver, o sea, es que ese es el tema. Aquí en el aislamiento, que por eso yo creo que es lo que tendríamos que tener así como muy aterrizado, es, no está mal que te aísles, pero mejor yo le diría que te reserves, que te recojas, que no es lo mismo. ¿A qué me refiero con que no es lo mismo? Cuando te recoges, contactas contigo, conectas contigo y después puedes entender cómo conectar con los demás. En el aislamiento lo que no quieres es estar cerca de nadie, ni siquiera muchas veces contigo. Ajá, exacto. Y eso es a lo que nos está llevando la hiperconexión de las redes. Porque nos está desconectando de todo, pero yo creo ya me siento satisfecho con eso. Fue lo que pasó incluso con esto de la inteligencia artificial. ChatGPT se volvió en algún momento terapeuta de muchas personas. Pero ¿cuál era la gran bronca? Y eso lo sacaron después los estudios. ChatGPT nunca te confronta. Sí, te da por tu lado. Te valida constantemente. Y hay gente a la que necesitas confrontar. Tengo amigos que usan ChatGPT. Es que me está diciendo, pues no tiene... A ver, no, espérame. ChatGPT ahí ya te tenía que haber dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué sigues por ahí? Ya era duro. No. Pero bueno, o sea, sí creo que eso es importante. Entender que entonces no estamos proponiendo un aislamiento egocéntrico, sino que estamos poniendo un recogimiento generoso. Se oye raro está como concepto. Cuando hago el recogimiento generoso es, voy a mí para ver qué puedo compartir con los demás, porque al final tengo que salir con los demás. El ser humano está hecho para vivir en sociedad. Totalmente. O sea, el lenguaje es muestra de ello. Pero ya ni siquiera sabemos vivir en sociedad porque lo que somos islitas o barquitos que navegan solos. ¿Cómo hacemos esto, Bernardo? Tú traías propuestas filosóficas y me gustaría oírlas. Bueno, la primera filosófica, que ya viene incluso desde muchos siglos atrás, es el sano ocio. El sano ocio, ¿no? Yo iba a empezar digamos, este capítulo hablando de cómo fue el origen de las órdenes monacales. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, de Thomas Woods. Creo que alguna vez te lo mencioné. Sí. Está muy bueno porque en el capítulo donde habla sobre las órdenes monacales, habla de que en los primeros inicios del cristianismo había personas que estaban hartas de la sociedad en la que estaban viviendo y entonces decidían, yo quiero seguir a Dios, pero lejos de esta sociedad que nada más me distrae y no me permite conectar con Él. Y entonces se aislaban, se iban a cuevas, se iban a quién sabe dónde y vivían solos ahí en el cerro y nomás comían que hierbitas y no sé qué, pero estaban solos. Y llegaba un punto en el que esa soledad y de estar ahí en una cueva se empezaba a convertir en lo que hoy ustedes los psicólogos llamarían trastornos, tú sabrás de qué. Y empezaban a hacer cosas raras y entonces se habla de que había algunos que se subían en una torre y se quedaban ahí parados así como que sin moverse, muy estoicos. Había otros que a lo mejor le decían a su compañero, vente cada, no sé, 3 días
y en el tubito se metían en un agujero, se ponían como una tapia así con un tubito para respirar. Y si cada 3 días vienes y por el tubito me echas agua y me echas semillitas o comidita para que... Y estaban ahí todo el tiempo. Entonces, claro, eso ya estás hablando que ya es un trastorno medio raro, ¿no? ¿Qué sucedió? Que con el pasar del tiempo empezaron a surgir los santos padres, entre ellos San Benito. La autoridad de la iglesia dice, espérense, no, eso está mal. Eso está muy, muy mal. Si quieren hacer una vida de ese tipo, tiene que ser en comunidad y con una vigilancia para que esto no se pierda. Y entonces se crea una estructura que después son los monasterios, en los cuales estructuran el día y la vida de tal manera que hay tiempo de silencio para tú entrar en ti mismo, conectar con Dios, y después todo esto compartirlo con los demás a través del trabajo, a través de la vida de comunidad y a través de la producción de algo para la comunidad. Y entonces empiezan a surgir las estructuras monacales que dieron la estructura económica, arquitectónica, gastronómica, literaria a la Europa medieval, y que fue lo que sostuvo todo esto y que sigue sosteniendo hasta la fecha. ¿Sí? ¿Cómo te explico? Que en esa estructura en la que había silencio, interioridad, salir y compartir con los demás, surgieron cosas como la champaña, surgieron cosas como la mejora del vino, surgieron cosas tan buenas como la cerveza, como el queso, quesos como el parmesano. En Inglaterra, después de que este señor, el que no se quería divorciar y que al final se divorció, ese cuate, se hace el jefe de la iglesia de Inglaterra, expulsa, lo primero que hace es expulsar a las órdenes monacales, entre ellas las benedictinas, y siglos más tarde a alguien se le ocurre y dice, pues vamos a ver qué quedó de lo que expulsó este señor, y entonces llegan a las zonas donde estaban las órdenes, los restos de los monasterios benedictinos, y empiezan a darse cuenta que casi 100 años antes de la revolución industrial, a ella se había dado un avance de la metalurgia brutal. O sea, si no hubiera sido por el berrinche de este señor, la revolución industrial se hubiera dado 100 años antes en las órdenes monacales. ¡Apúntenle! ¡Apúntenle! He dicho, hagámonos monjes. No, no es cierto. Copiemos el modelo monacal, que es lo que ha pervivido durante muchos siglos, y adaptémoslo a la época de hoy. Ten un momento de interioridad contigo mismo, con la trascendencia, con Dios. Sí, aguas, porque ya sonaste pero me escuché muy laico, ¿verdad? Peor. Con Dios. Muy... Y de ahí canazo. Trabaja tus virtudes para construir el bien común. Me encanta cómo lo hiciste. Yo eso tengo. O sea, yo te iba a decir algo un poco más como el tema de la presencia real. O sea, yo me voy a ir a situaciones un poco más concretas, ¿no? Tú me diste una estructura general. Es que soy filósofo, sí, yo me voy a lo general. Sí, tu trabajo es aterrizar. Tu trabajo, me baboso. O sea, a ver, el tema del ayuno digital, que creo que siempre es importante, al menos tener 2-3 horas al día donde no haya celulares, no haya pantallas, ni pantallas de televisión. O sea, conecta con la persona de enfrente. Hay lugares, hay familias que me encanta que dicen llegando la comida el celular se queda lejos de la mesa y vamos a platicar. Y no es despacho de cuéntame cómo estuvo tu día. No, vamos a platicar. Es una. Silencio exterior para escucha interior. Lo que tú decías, esos espacios de silencio con todos, de no distracción. Los católicos lo tenemos como ese momento de oración, pero también separarlo un poquito. No nada más es ir a hablar con Dios, a veces también es silencio del ocio sano, de fomenta intereses propios, que no necesariamente sean intereses activos. Juego fútbol. Es que bueno, un interés puede ser leer. Se vuelve pasivo porque estás entrando contigo, ¿no? Ay, Dios, se tronó los dedos, esto es serio. Y presencia real. O sea, se oye raro. En lugar de un WhatsApp, una llamada. Y en lugar de una llamada, una cita con alguien. Ir a platicar con esa persona. Tengo gente que me dice, me cuesta mucho que me marquen. Las llamadas me cuestan mucho. No me gusta el teléfono, que me marquen. No tienen problema con WhatsApp y notas de voz, porque la conexión en vivo cuesta mucho más. Claro. Porque puedo ser interrumpido. Eso es presencia real.
Luis, vamos a sentarnos a platicar, vamos a ir a tomarnos una cerveza, vamos a ir a comer una hamburguesa, que no la debemos. No se la debemos. Vamos a ir por una hamburguesa, cosas así. Aparte encontré unas muy buenas, pero Sí, ahí ya vamos. será para otro que sí. Off the record, vamos a ir, ¿sale? Me Me parece. avisas entonces. Pero ya está. parece. Creo que son esas las Antes de que importantes. antes de perdóname. ¿Qué tenía? ¿Ya terminaste? Sí, ya. No digo antes de que te vayas. Estúpido. Bueno, ¿tú crees que se respondió la pregunta? Yo creo que sí. ¿La hiperconexión nos está aislando? Y si quieres vamos a hacerla más explícita. Nos faltó tal vez la sesión, el episodio pasado hacerlo tan explícito. Sí nos está aislando, Pero hay solución. pero hay solución y no se trata de satanizar el aislamiento. Ay, qué chiste. No, sino se trata de entender que aislamiento es malo, pero recogimiento es bueno. Y que necesitamos ese espacio. Me encanta la idea. Va, Muy bien. listo. Se logró. Creo. Llegamos. Y si no... Estira el brazo, carajo. Ay, perdón. Chipoblano. Kiss by hand. Su Bueno, eminencia. nos vemos la siguiente semana, No, no, Bernardo. la siguiente Hay semana otra está tercera buena. pregunta. Tenemos que juntar 10 preguntas. ¿Quieres que le digamos la tercera No, pregunta? por supuesto que no. Estén pendientes. Va a ser otro tema más denso. Porque Mientras más no me acuerdo. Entonces, ¿para qué? Sí, no vamos a decirlo. Yo tampoco me acuerdo, por eso no dije nada. Queridos amigos, nos vemos la siguiente. Ya lo saben, en este especial de Escándalo. Un filósofo y un psicólogo respondiendo a preguntas de gran actualidad. Gracias por todo. Gracias, Bernardo. Gracias a Eric aquí en cabina. Y a todos ustedes por vernos y escucharnos. Compártanos y comenten a ver qué. A ver si están de acuerdo. Y si no, pues ya lo dijimos. Ya quedó grabado. Y pues ni modo. Soy Luis Batista. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente. Esta es una producción de videopodcast.mx.